Ya estamos nuevamente con todos ustedes, así como lo hacemos cada semana, con un nuevo estudio. Un nuevo estudio. Hoy nos toca terminar con el libro de Génesis. Así que estamos con un nuevo estudio preparados para esta importante lección, esta importante porción de la parashá, perdón, del Pentateuco. Esta parashá del Pentateuco, porción del Pentateuco. Así es como deberíamos definirlo. Ada los saluda y Ada les dice cuál es el nombre de esta porción, cuáles son sus lecturas, los temas y por supuesto vamos inmediatamente a la introducción porque hoy tenemos una porción muy rica en enseñanzas que esperamos que a ustedes les resulte de utilidad. Muy buenos días a todos, bendiciones, felices, agradecidos a Dios de compartir un sábado más por la mañana abriendo las escrituras. En realidad para compartir juntos esta porción que usted vino estudiando toda la semana, ¿no? Comenzamos el domingo de la semana pasada, estuvimos toda la semana con esta porción, la número 12, la última, como bien decía Horacio, del libro de Génesis, del libro Bereshit. Y esta porción lleva el nombre de Vayehi en hebreo, que significa y él vivió. ¿Por qué el nombre? ¿No? Decimos siempre por las primeras frases del versículo con el que comienza. Dice, y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años. Comienza esta porción con esa frase, y vivió. En hebreo, Vayehi. Las lecturas que abarcan esta porción es Génesis 47:28 al 50:26, los profetas, Primera de Reyes capítulo 2, del 1 al 12, y del Nuevo Testamento, Primera de Pedro 1, del 1 al 9. ¿Qué temas vamos a ver en esta porción? Que como bien ustedes han podido leer, es sumamente rica, sumamente emotiva, cargada de enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida. Entonces los temas es la petición que le hace Jacob a José, cómo Jacob bendice a los hijos de José, las profecías y bendiciones de Israel hacia todos sus hijos, hacia sus 12 hijos, el último pedido de Jacob, la muerte de Jacob, la sepultura de Jacob, cómo José tranquiliza a sus hermanos y por último la muerte de José. Con esta porción, decíamos recién, concluimos el primero de los 5 libros de la Torá, llamado Bereshit o Génesis. Este libro nos deja un mensaje importante y varios principios. Básicamente vemos que al terminar este libro se termina de gestar el origen de este pueblo de Dios con un principio algo sombrío. ¿Por qué? Por todas las circunstancias que vimos que fueron pasando cada uno de los patriarcas. En el principio, Dios no solamente relató cómo creó el universo, lo vimos al principio de Génesis, sino también el porqué de su creación. Y básicamente podemos decir que el principio, el porqué de la creación de Dios, tiene que ver con lo moral. ¿Para qué? Para que haya principios morales que justificaran la creación de todo el universo. Vimos al principio la historia de Caín y Abel, que nos muestran los difíciles que siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, lo difícil que fueron las relaciones humanas. Y Caín, si ustedes recuerdan, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano?, Caín le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la verdad que desde entonces hasta nuestros días, siempre fuimos testigos de conflicto entre hermanos, sin importar que estos hermanos hayan sido criados en los mejores hogares, hayan sido criados y enseñados por los patriarcas,
Sin embargo, vemos que eso no fue suficiente para evitar conflictos. Jacob bendice desde su lecho de muerte a todos sus hijos. Y básicamente vemos que les asigna misiones específicas y a su vez también los reprende por los errores que sus hijos han cometido. Esta parashá nos relata también que al morir Jacob, sus hermanos tuvieron miedo de José, de que él tomara represalias contra ellos, y vemos que José los tranquiliza diciendo: no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a vuestros hijos. Ahora, por fin, ellos han encontrado un hermano siendo guardián de sus hermanos, ¿no? Es como que al final del libro de Génesis, después de tantas circunstancias y situaciones y problemas entre hermanos, vemos que aparentemente, ¿no?, algo ha cambiado. ¿Por qué? Porque José, por primera vez va a mostrar una actitud diferente a los conflictos entre hermanos. José les ruega, ya cuando está en su lecho de muerte, que ellos van a llevar sus restos cuando salgan de Egipto. ¿Por qué? Porque José desea ser parte de la familia y no parte del panteón egipcio. No quería José que sus restos quedaran allí. Finalmente vemos que hay paz, no solo porque el hombre al que temían está a punto de morir, sino porque vemos que ocurrió en el corazón de José un cambio real. Bien, bien. Entonces vamos a empezar a tomar nota de las principales enseñanzas que vamos a encontrar aquí. Tome nota porque esta parashá tiene una íntima relación con la sanidad interior, tiene una íntima relación con el verdadero perdón y con la convivencia pacífica y productiva, porque Ada nos dijo que José fue guarda de sus hermanos. Entonces, esas palabras tienen relación con lo que dijo Caín en relación con su hermano. Caín dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y lo mató. Entonces, ese conflicto que se arraigó en el corazón de los seres humanos, ese conflicto entre hermanos que comenzó entre Caín y Abel, y luego lo vemos, como dijo Ada recién, con Ismael e Isaac, y lo vemos con Esaú y Jacob, luego lo vemos con los hermanos, los 10 hermanos de José en relación con José. Bueno, esta parashá tiende a que nosotros podamos entender que ese conflicto generacional puede tener solución. Y depende del corazón de la persona. Entonces dice: no, pero todos los hermanos se pelean. Depende del corazón de las personas. Vemos conflictos entre hermanos en los pueblos, en las naciones, en los países, en las iglesias, en las congregaciones. Y esta lección tiene como eje que esos conflictos no son inevitables. No son inevitables. Se pueden evitar dependiendo del corazón de las personas que estén participando del conflicto. Dice Ada que ocurrió un cambio real en el corazón de las personas. Claro, José estaba esperando que ocurra un cambio real en el corazón de sus hermanos. Y no se reveló a sus hermanos hasta que ese cambio real en el corazón de sus hermanos se haya producido. Entonces, toda esta parashá ustedes la tienen que ver como una sanidad interior, un proceso de sanidad. Aún la bendición de Jacob sobre los hijos de José. Ustedes van a ver el cambio que hace Jacob, el cruce. Ada ayer, mientras estudiábamos, estaba en el sillón ahí practicando con sus manos
Lo que había hecho. Lo que había hecho, el cruce para bendecir a Efraín y a Manasés, y bendice al hijo menor en lugar del hijo mayor, le da la primogenitura al menor, todos temas que fueron raíces de conflictos precedentes. No nos olvidemos que ahí nomás estaba el conflicto de la primogenitura entre Esaú y Jacob. Claro. Entonces, fíjense cómo Dios no cierra el libro de Bereshit, el libro de Génesis, sin antes demostrarnos que toda esa problemática en Él tiene solución. Porque Él se ocupa de solucionarlo antes de terminar con el libro. Antes de la muerte de Israel, antes de la muerte de Jacob, y acá noten otra cosa, y es que se lo llama Israel casi permanentemente. Se lo nombra con el nombre del patriarca de la congregación, del líder de la congregación, del fundador de la congregación. Entonces, es muy importante que entendamos y que vayamos mirando y prestando atención a cómo se van desarrollando los acontecimientos y cómo se produce en este proceso de total, global, la sanidad interior de los hermanos de José, de las 12 tribus, incluyendo a Benjamín, por supuesto, de las 12 tribus, para recién ahí comenzar a fundar la congregación de Dios. Primero se tuvo que solucionar el problema entre hermanos antes de comenzar a fundar la congregación de Dios, antes de fundar la nación. Como decimos siempre, la Biblia nos enseña que la iglesia tiene que aprender primero a ser una familia antes de llegar a ser una nación. Todos les gusta cantar y recitar que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero antes de ser nación, hay que aprender a ser una familia. Y esta para allá nos enseña exactamente eso, cómo ser una familia, cómo sanar la historia familiar, cómo sanar ese interior de iniquidad. Iniquidad que es el arraigo generacional del pecado. Cómo sanar el arraigo generacional del pecado. Cómo sanar la iniquidad en las personas, la iniquidad antes de ser una nación. Bien, vamos entonces a comenzar con el capítulo 47, que Ada dijo que comienza diciendo, y vivió Jacob. Y vivió, Vayeshi, Jacob, en la tierra de Egipto, 17 años. Vamos entonces a comenzar con el párrafo que está contenido entre los versículos 28 y el 31. Usted márquese ahí, en su Biblia, del 28 al 31, y Ada nos va a comenzar a hacer el análisis de este párrafo del capítulo 47. Sí, si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos gran parte del capítulo 47. Esta porción va a abarcar el final del 47, que es, como bien decía Horacio, del versículo 28 al 31. Y acá comienza diciéndonos, ¿no?, que Jacob tenía 130 años de edad cuando se trasladó a Egipto y allí vivió 17 años, muriendo a los 147 años. Al acercarse el tiempo de su muerte, Jacob mandó a llamar a José y le pidió, ¿no?, que le jurara que lo iba a llevar a la tierra de Israel para enterrarlo en la cueva de Macpela en Hebrón. Si recordamos, esta cueva que había comprado Abraham, ahí había sido enterrado Abraham, Sara, había sido enterrado Isaac, Rebeca, y acá entonces pide Jacob no quedar en Egipto, sino que le pide a José que le jure que lo va a llevar a enterrar a tierra de Canaán en esta cueva. Y la verdad que Jacob quería ser enterrado en Canaán porque básicamente esa era la tierra prometida, y también es tipo de una mejor patria, de esa que habla Hebreos 11, si ustedes recuerdan, del capítulo 13 al 16, ¿no? Versículos. Versículos 13 al 16.
Y la verdad es que también Jacob con esta petición quería dejar una enseñanza a su descendencia, y es que era el principio de que solamente la tierra de Israel es la tierra de la promesa de Yahweh, independientemente del éxito o la comodidad que los hijos de Dios gozaran en otros países. Porque a esta altura, ¿no?, cuando Jacob muere después de 17 años, los hijos de Israel habían prosperado en Egipto. Entonces les dice, con esta actitud les está diciendo, ojo, no se arraiguen a esta tierra de Egipto. No se olviden que nuestra tierra es la tierra que Dios nos prometió. Esto era muy importante en ese momento porque justamente Jacob veía que su familia empezaba a sentirse demasiado cómoda en Egipto. Vemos que entonces Jacob muere en Egipto, digamos, vivió los últimos 17 años de su vida allí. Y la verdad que después que Jacob había pasado tantas tristezas, como estuvimos estudiando en cada porción de la semana, el odio experimentado de Saúl hacia él, la amenaza de Saúl de que lo iba a matar, los engaños de Labán con respecto a su primera mujer, los años que tuvo que trabajar para Labán y fue explotado por Labán, la desaparición de José, el vivir tantos años, ¿no? Dijimos que estuvo 22 años José lejos de su padre Jacob, el haber estado tantos años de su vida con la angustia y la tristeza de pensar que su hijo se había muerto. Entonces, sin embargo, vemos que este último tiempo de su vida Jacob pudo disfrutar de la tranquilidad y la armonía que tanto había anhelado. Jacob demostró que pudo sobrevivir y prosperar en el exilio siempre que él mantuvo su apego, su nexo, su vinculación a esos ideales que él encarnó. Básicamente apegado a Dios y apegado a las instrucciones de Dios. Y básicamente apegado a la promesa. A la promesa, ¿no? también. Entonces Jacob es uno de los héroes de la fe de Hebreos 11, porque creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Isaac creyó a Dios. Jacob creyó a Dios. José creyó a Dios. Por eso José, de ser el anteúltimo, el número 11 de los hijos, pasó a ser el primogénito. Presten atención a eso. José pasó a ser el primogénito en cabeza de su hijo Efraín. ¿Y cómo sabemos que José pasó a ser el primogénito? Porque recibió la herencia, la bendición de la primogenitura, la doble porción. A través de sus dos hijos, Efraín y Manasés, que pasaron a ser dos tribus. Entonces, y usted dice, pero entonces, ¿cómo? Ya no son 12 tribus, son 13. No, siguen siendo 12. ¿Por qué? Porque Leví no recibió heredad. Entonces, al no recibir heredad, Leví y los hijos de José recibir la doble porción, o sea, José recibir la doble porción de sus hijos, nuevamente están los 12, las 12 tribus. Y es muy importante esto para que nosotros entendamos cuál es el papel histórico, profético de Efraín hasta el día de hoy y hasta la venida de Cristo. Porque si no, no vamos a entender y vamos a hablar de José solamente y no vamos a entender el cambio de roles de la primogenitura en la cabeza de Efraín, que en definitiva fue el representante de la casa de Israel, de las 10 tribus del norte, y que son las que se dispersaron después del año 722 a.C. Entonces, notemos eso. Notemos esto porque esto es muy importante, porque hemos dicho, no sé si lo hemos dicho acá o lo hemos dicho en una iglesia, seguro que lo dijimos el fin de semana pasado, que lo que decía Ada al principio es que Jacob tenía 130 años cuando se trasladó a Egipto y vivió 17 años en Egipto. Pero ahora decía algo muy importante. Vivió en paz en Egipto 17 años, vivió en armonía con sus hijos
en Egipto 17 años, vivió disfrutando de José 17 años, vivió disfrutando de la prosperidad 17 años. Sin embargo, lo que sucedió fue que perdió 130 años prácticamente. Fue a Egipto durante a los 130 años. Sufrió 130 años. Sufrió primero para ganarle la primogenitura a su hermano. Sufrió para ganar su esposa amada. Sufrió para ganar las ovejas manchadas. Y no se dio cuenta de que Dios tenía toda la bendición preparada para él. Entonces, muchas veces estamos buscando las bendiciones con nuestra fuerza, con nuestras estrategias, con nuestra propia voluntad, con nuestro propio raciocinio, y no aprendemos que la bendición se recibe por la obediencia a Dios y por la fe en Dios. Caminar en emuná, y justo por la emuná vivirá. Entonces, la bendición no se recibe por ser más inteligente, no se recibe por ser más trabajador. Porque si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que debemos depender de Dios y que Dios tiene nuestra vida en sus manos y nuestro futuro en sus manos, y que podemos confiar, podemos creer, podemos tener fe en Él. En la medida que nosotros aprendamos a obedecer sus instrucciones y a caminar tomados de su mano, vamos a vivir como vivió Jacob los últimos 17 años de su vida. Perdió 130 y ganó nada más que 17. Dios quiera que cada uno de nosotros entendamos esta lección y entendamos que podemos ganar nuestra vida, y no solamente una pequeña porción al final, sino que desde ahora, aprendiendo a obedecer a Dios, aprendiendo a seguir sus instrucciones, aprendiendo a vivir tomados de su mano, con fe plena y esperanza en Él, podemos recibir las bendiciones que recibió Jacob recién al final de su vida. Bien, bueno, vemos también ahí que Jacob le pide a José que apoyara su mano debajo del muslo, ¿no? Para hacer este juramento, porque bueno, básicamente esa era una costumbre de la época de prestar juramento. ¿Y por qué Jacob le pide a José que jure? ¿Por qué? Porque al jurar José y el faraón saber que José había jurado, él ya no se podía interponer en el camino. Así que cuando el faraón autorizó a José, ¿qué hace el faraón? Destaca que lo deja ir. ¿Por qué? Porque José había jurado a su padre, ¿no? Y bueno, era la manera de prestar, ¿no? De prestar o de tomar un juramento solemne. Luego vemos también en el 47:29 que Jacob, en este caso Israel, hace jurar a José de que no enterrará su cuerpo en Egipto, sino que lo llevará de vuelta al lugar donde estaban sepultados sus padres, como decíamos al principio. Jacob quiere ser enterrado en la tierra donde estaba Abraham e Isaac. Es muy importante esto del juramento, de poner la mano en el muslo, y hacer un juramento. Entonces, ¿qué significa el juramento poniendo la mano debajo del muslo? La mano es símbolo de acción. La mano es símbolo siempre en la Biblia. La mano siempre es símbolo de acción, de hacer cosas. Y el muslo es símbolo de fortaleza. Es probable que sea el músculo más fuerte de todo el cuerpo humano. Entonces la mano, símbolo de acción, es muslo, símbolo de fortaleza. Entonces, eso es lo que hizo, por ejemplo, Eliezer, cuando le prometió a Abraham que iba a ir a buscar esposa para su hijo Isaac. Hizo un juramento poniendo la mano debajo del muslo de Abraham. Acá tenemos otra vez la misma simbología. José poniendo la mano debajo del muslo de su padre Jacob, Israel en este caso, que implicaba la fortaleza para hacer, la fortaleza para hacer, la fortaleza para cumplir el juramento. El muslo, la fortaleza, la mano, la acción. Y lo vemos a Jesucristo
y vemos el muslo de Jesucristo en Apocalipsis 19. En el capítulo 19 de Apocalipsis vemos el muslo de Jesucristo. Dice, y en el versículo 16, usted puede leerlo todo, desde el 11 puede leer hasta el 16, pero el 16 dice que en la vestidura de Jesucristo y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la fortaleza de nuestro Redentor, la fortaleza con la que regirá con vara de hierro a las naciones, la fortaleza con la que establecerá el reino de su Padre en la tierra, la fortaleza con la cual ha de reinar. Tiene escrito en su muslo, en su fortaleza, la fortaleza que le dio el Padre, la promesa del Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a dar el capítulo 48. Bien, este es un capítulo sumamente interesante, ¿no? Y revelador sobre todas las cosas, porque básicamente habla sobre la bendición de Jacob a Efraín y Manasés. Del versículo 1 al 7 vemos que cuando se le avisó a José que Jacob estaba enfermo, ¿qué hace José? Llevó a sus 2 hijos para que su padre bendiga a sus 2 hijos. Esta bendición va a incluir un cambio fundamental en la estructura del pueblo de Israel, porque con esta elevó a Manasés y a Efraín, como explicábamos al principio, al rango de ser los propios hijos de José. De Jacob, transfiriéndole así a José una doble parte de la herencia. Eso era lo que nosotros conocemos como la herencia del primogénito. José recibe doble porción a través de sus hijos Efraín y Manasés. Jacob hace la expresa recepción de los hijos de José en la familia en condición por igual a los demás hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob dice, míos son. Cuando los bendice, dice, tus hijos ahora son míos. Así Jacob enseñó a estos nietos jóvenes a no mirar a Egipto como su hogar y no incorporarse al pueblo egipcio, sino a participar en la suerte del pueblo de Dios. O sea, Jacob les estaba demostrando a sus nietos, ¿no?, su real identidad. Realmente ustedes no son egipcios, ustedes son parte del pueblo que Dios escogió para sí. Así fue como Jacob despojó a la tribu de Rubén de su primogenitura y se la concedió a los 2 descendientes de José. Jacob dijo, se me murió Raquel, al final de los versículos, ¿no?, básicamente volviendo a demostrar cuál era el gran amor que él sentía por ella, como si una parte de sí mismo se hubiera muerto. Es muy interesante ver esto, porque si nosotros estudiamos y aprendemos cosas de cada para allá, bueno, acá vamos a aprender en esta, específicamente, versículo 7. En el versículo 7 dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel. Él no dice, se murió Raquel. Cualquiera hubiera dicho, se murió Raquel. Usted cuando lo enseña, cuando lo estudia, dice, se murió Raquel. Allí en la tierra de Canaán, ahí en Belén, camino de Efrata, ahí en Belén, se murió Raquel. No. Jacob no dice, se murió Raquel. Jacob dice, se me murió Raquel. Y esto es muy importante que entendamos. Si nosotros establecemos en nuestros matrimonios ese tipo de vínculo, de atadura, vínculo tiene relación con atadura, vínculo tiene relación con encadenamiento, vínculo tiene relación con ligadura, es una ligadura almática, es una ligadura de una persona con otra. Por eso es tan grave las sociedades o los matrimonios con infieles, con gente que no es de la misma fe, porque produce una ligadura. Si nosotros entendemos esto en el matrimonio, dejemos los demás casos de yugos.
Pero Jesús lo dijo muy claro: hagan un yugo conmigo, hagan una ligadura conmigo, aten su mente conmigo, aten su cuello conmigo. ¿Vieron el yugo? Ata en el cuello, unce en el cuello dos animales. Entonces Jesús dijo: hagan esta ligadura almática conmigo, hagan esta ligadura espiritual conmigo. Pero acá lo que está diciendo Jacob es: yo tenía y tengo una ligadura almática con la mujer que amo. Se me murió Raquel. No se murió Raquel. Se murió una parte de mí mismo porque había una ligadura, había un yugo que me unía a esta mujer, una ligadura de amor infinito, de amor eterno. Se me murió Raquel. Entonces, lo que demuestra esa palabra, se me murió Raquel, es el gran amor que sentía Jacob por ella. No quiero dejar de mencionar la tremenda bendición, ¿no? Que la expresión de Jacob le dice a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. O sea, Jacob le relata a su hijo José esa experiencia, ese encuentro que había tenido con el ángel de Yahweh, con Dios, y además la promesa que le da, ¿no? Para que a José no le quedara ninguna duda. Bueno, y como para redondear el tema de Raquel, que murió allí en Belén y fue enterrada, porque los demás todos fueron enterrados en Macpela, la cueva de Macpela, ahí en la tierra que había comprado por precio a Abraham para sepultura. Inclusive Lea fue enterrado ahí en la cueva de Macpela, excepto Raquel. Y tal es lo que Dios mira el corazón, Dios mira tu corazón, Dios mira tu sentimiento hacia tu esposo, Dios mira tu sentimiento hacia tu esposa, Dios lo mira, y eso tiene una importancia espiritual trascendente. Si no, miren Miqueas capítulo 5, del 2 al 4, y van a ver que Jesús nació donde fue enterrada Raquel. Miqueas 5 del 2 al 4. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Presten atención, siempre hay que prestar atención a los detalles, porque Dios es un Dios de detalles. Dios mira los detalles en tu corazón, Dios mira los detalles en tus sentimientos, Dios mira los detalles en tus promesas, Dios mira los detalles en tus actitudes. Y fíjense cómo Dios honró el amor de Jacob por Raquel. De donde fue enterrada Raquel, fue donde nació el Mesías, nuestro Redentor. Sigamos entonces. Era una promesa, ¿no? Una profecía en realidad, la de Miqueas, de que de Belén Efrata iba a salir el Mesías. Bien. Vamos de los versículos 8 al 21. 48 del 8 al 21. Del 8 al 21. Bueno, acá está relatado el episodio de la bendición específicamente, ¿no? Acá vemos que se menciona a Jacob, como bien decíamos hace un rato, por su nombre Israel, que es el nombre de la congregación de Yahweh Dios, es decir, decíamos que era su nombre espiritual, ¿no? Y dice que Israel se aprestó a dar su bendición especial a los hijos de José. Entonces, ahí nos podemos preguntar, ¿por qué? Ustedes vieron que los viernes a la noche, en la cena de inicio del día de reposo, en esta cena familiar, históricamente se sigue bendiciendo, ¿no?, a cada hijo con la bendición de Efraín y Manasés. Entonces la pregunta es, ¿por qué no bendecimos a nuestros hijos para que sean como los patriarcas, que sean como Abraham, como Isaac y como Jacob? ¿Por qué los bendecimos para
que sean como los hijos de José, para que sean como Efraín y como Manasés. ¿Qué quiere decir? ¿Que fue una bendición muy grande eso? Y fue una bendición especial, fue una Claro. bendición muy, muy especial. Porque podemos agarrar a nuestros hijos y bendecirlos. Te bendigo con la bendición de Abraham. Ujú. O te bendigo con la bendición de Isaac. Miren la bendición de Isaac, impresionante. O te bendigo con la bendición de Jacob. Pero no. O la bendición con que David bendijo a Salomón, que es parte de la porción de esta semana. de la Haftará, De la ¿eh? Haftará De la primera porción de los de profetas. Reyes. ¿Eh? La bendición de David sobre Salomón. Ujú. No. Se ha convertido en la bendición con que los padres bendecimos a nuestros hijos, la bendición de Efraín y Manasés. Que José dio sobre ellos dos. Entonces, ¿qué importa que Jacob dio sobre Efraín Jacob, sí. y Manasés? ¿Por qué tan importante? ¿Por qué no una bendición más importante que esta? ¿Por qué la palabra de Dios le da tanta importancia a esta bendición, Ada? Y básicamente es porque vemos acá una enseñanza, y es la relación que estos dos hermanos llegaron a tener. Se transforman en un ejemplo en la forma en que los hermanos se deben amar y confiar el uno en el otro. Cuando Israel le dio la bendición, ¿no?, representada por la mano derecha, acuérdense lo que la diestra significa, ¿no? Siempre la diestra es la mano de la bendición, la mano de la fuerza. Entonces Israel le dio la bendición a Efraín con la mano derecha. Su hermano mayor, Manasés, que era el primogénito, podría haberse quejado, se podría haber resentido por tomar lo que le correspondía a él. Sin embargo, vemos la actitud de Manasés acá. Manasés no dijo nada, no se quejó. Y recuerden que a esta altura hablamos de Efraín y Manasés como personas jóvenes, ¿eh? No estamos hablando de niños. Muchas veces en los dibujitos de la escuelita dominical aparecen representados Efraín y Manasés como niños. Ya no eran niños, acá a esta altura ya eran jóvenes. Recuerden que cuando Jacob llegó a Egipto, ¿sí?, José ya tenía estos hijos. Y habían pasado 17 años desde que Jacob. Así que podemos hablar de mínimamente 18, 19, 20 años. Ya eran jóvenes, ¿no? Sin embargo, vemos a Manasés no se quejó, no dijo nada. Él entendió claramente que lo que importa no es la posición y el estatus, sino que para él y para todos nosotros, lo importante tiene que ser aquello que sea mejor para el pueblo de Dios. Siempre lo que es voluntad de Dios es lo mejor para su pueblo, independientemente de la decisión que Dios tome, siempre la decisión de Dios es lo mejor. Entonces, ¿por qué hacemos esta bendición? Básicamente, con el objetivo de que nuestros hijos, nuestros descendientes, imiten a Efraín y Manasés, porque su relación no tenía nada de resentimiento. Vemos por primera vez en la historia que vinimos estudiando hasta el momento, como bien hablamos, todos los conflictos que Horacio mencionó, esta lucha de poderes, de celos, de envidias que hubo entre hermanos a lo largo de la historia, vemos acá que ellos son un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque Efraín y Manasés construyeron una relación de amor y de respeto, sin resentimientos, aun cuando el menor fue favorecido más que el mayor. José sabía muy bien de esto. ¿Por qué? Porque él lo había experimentado en carne propia, cuando vivió y sufrió el rechazo de sus hermanos. Entonces, como José lo había experimentado, había sufrido, le había dolido, él fue totalmente consciente de enfocarse en educar a sus hijos unidos y sin celos entre ellos. Es tremendo lo que José logró con Efraín y con Manasés. Es algo que no había logrado ni Abraham siquiera. Porque Ismael le hacía bullying a Isaac. Por eso lo tuvo que sacar. Exacto, despedir. Y como es, y Esaú con el mismo Jacob.
Entonces andaban peleando desde el vientre de la madre por la primogenitura. Y acá dice que José educó a sus hijos en unidad, en amor, en confianza, en respeto, sin celos, unidos. sin envidias. Vienen los dos muchachos. Y esto podría traernos como recuerdo a la bendición sobre Jacob y Esaú. Claro. Y vienen los dos muchachos a hacer con el padre, a despedir al abuelo que se estaba muriendo. Y el abuelo dice, pará, yo los voy a adoptar como hijos míos. Y ahora los voy a bendecir. A ver, y ahí se armó el lío con José mismo. Porque Jacob cruzó las manos, le puso la mano derecha en la cabeza del menor, de Efraín. Y José le dijo, no padre mío, no es así. Manasés es el más grande. Entonces le agarró la mano y se las cambió, le dijo, no, ve, la mano derecha se la tenés que poner a Manasés y la izquierda, que es el menor, a Efraín. Y el padre le dijo, no, hijo José, yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy un instrumento de Dios y sé lo que estoy haciendo. Estoy bendiciendo como primogénito al que no es el primogénito. Y porque esta es la prueba, yo se lo decía al principio, es la prueba de la sanidad interior. Se sanó interiormente, se quitó la iniquidad del corazón, esa iniquidad que es el pecado hereditario. Que fueron heredando, exactamente. Iniquidad es el familiar. Pecado hereditario desde Adán. ¿Se quitó la iniquidad? Sí, se quitó la iniquidad. ¿Saben por qué? Porque esos dos muchachos no dijeron nada. Se quedaron contentos con la bendición que habían recibido. Aunque esa bendición hubiera sido cruzada. Entonces, el menor no se quejó. Manasés no se quejó. Entonces, Dios siempre recompensa nuestra actitud. Porque si ustedes miran más adelante en el reparto de la tierra prometida, lo van a ver a Manasés con doble provincia. A Manasés. Dios lo recompensó por la actitud que tuvo su corazón, la actitud de amor y de unidad con su hermano. No se quejó. Y después cuando reparten la tierra, del lado oriental... Media tribu de un lado del Jordán, y la otra mitad en la tierra prometida propiamente. Claro, del lado oriental quedaron la tribu de Rubén, la media de Manasés y la de Gad. Rubén, Gad y la media de Manasés y otra vez Manasés. Del otro lado del Jordán, otra porción de tierra. Dios bendice siempre, pero Dios mira nuestro corazón. Y algo interesante, me gustó en el versículo 9, la última parte, que Jacob le dice a José, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Así que es José el que le acerca a sus hijos, ¿no? Es José acercando a Efraín y a Manasés al padre. Interesante, también espiritualmente, ¿no? Y proféticamente. Implica una enseñanza de que nosotros debemos acercar nuestros hijos al Padre. Exacto. Pero dijimos también que acá se lo nombra como Israel. No se lo nombra como Jacob. Entonces Israel es el nombre de la congregación. Implica acercar nuestros hijos no solamente al Padre, sino a la congregación de Dios. Es muy importante eso. Sí, y también entonces dijimos, creo que ahí quedó claro, ¿no? ¿Por qué entonces bendecimos a nuestros hijos? Por Efraín y Manasés y no por los patriarcas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque Efraín y Manasés son nuestro modelo a seguir de hermanos en unidad, para que nuestros hijos también los imiten. Importantísimo eso, ¿no? Esta enseñanza. Bendecir a nuestros hijos para que ellos sigan el modelo de Efraín y de Manasés, en unidad, en amor, en respeto, en falta de celos y demás. Por otro lado, también José pasó una prueba interesante al mantener su integridad espiritual en Egipto. ¿Por qué? Porque vemos que sus hijos, aunque habían nacido en suelo extranjero, pudieron llegar a ocupar un puesto importante dentro de la nación de Dios, esta nación que se había venido gestando, ¿no? Que acá se estaba terminando de gestar. Fijémonos que los niños, o estos jóvenes, ya jóvenes,
habían sido criados en Egipto, en una tierra famosa por la inmoralidad, famosa por la corrupción, famosa por la decadencia, famosa por la idolatría. Ellos crecieron en la opulencia y el lujo de un palacio y eran, hasta ese momento, podemos decir, hasta que Jacob llegó con su familia, los únicos 2 israelitas en todo Egipto, hasta que llegó Jacob. Niños claro. israelitas, José también Claro, era israelita. exactamente. Los 2 únicos niños israelitas. Que habían sido nacidos y criados en Egipto, ¿no? Y, sin embargo, el trabajo tremendo que como padre hizo José para que ellos no perdieran su identidad. Ellos llegaron más allá del nivel espiritual en el que nacieron. Consiguieron mantener su alto nivel de fe en un ambiente hostil. Realmente, las características de Egipto era una nación no apta, podríamos decir, no la más ideal para que ellos se criaran. Sin embargo, vemos que los padres hasta el día de hoy oramos por nuestros hijos para que ellos continúen siendo fuertes, leales, que guarden la Torá, que guarden los mandamientos de Dios en medio de un mundo hostil. El mismo trabajo que hizo José con sus hijos, nosotros hoy, día a día, semana tras semana, para allá tras para allá, la hacemos con nuestros hijos para que ellos puedan mantener su fidelidad, su identidad al Dios de Israel. Quiero destacar en esto que acaba de decir Ada, que José fue un verdadero sacerdote de Dios. Cumplió su rol sacerdotal en su familia. No se olviden que cuando el faraón lo declara virrey de Egipto, lo hace casar, le da una esposa. Lo hace casar con la hija de Potifera, que era un sacerdote de On. On es el lugar, es el pueblo, la ciudad, pero era sacerdote de Ra, el dios Sol. Sí. Entonces era un idólatra, era un sacerdote pagano. Y el faraón lo hace casar a José con la hija de ese sacerdote pagano que había sido criada en esa educación con su padre, sacerdote de esa ciudad tan importante, adorador del dios Ra, el dios Sol. Interesante, porque lo que vemos y lo que inferimos a partir de toda esta escena es que José fue un verdadero sacerdote de Dios en su hogar, ejerció el sacerdocio en su familia. Primero convirtiendo a su esposa a la fe de Yahweh nuestro Dios. Primero. Porque no puede un hombre solo educar a sus hijos si no tiene el apoyo de la mujer. Si la mujer tira por un lado y él para otro, es un lío en la cabeza de los hijos. Así que si estos hijos fueron tan bien educados, fue que lo primero que hizo José en el ejercicio de su sacerdocio en su familia fue convertir a la fe de Yahweh nuestro Dios, a los mandamientos, a la Torá de Dios, a su esposa, a la hija del sacerdote pagano. Primero convirtió a su esposa. Y segundo, fue un verdadero maestro de sus hijos. Maestro de Torá de sus hijos. José, el otro tema que aprendemos de él es que fue un verdadero sacerdote de Dios en su propia familia, en su propio hogar. Y lo vemos clarito acá en las actitudes de sus hijos. Preste atención a esto, medite en esto, porque lo primero que tiene que ser un creyente en Jesucristo es ser sacerdote de su propio hogar. Y esto se ve fácil. Se ve en la pareja y se ve en los hijos. Me gustaría leer la bendición que da Jacob sobre estos nietos, ¿no? En el versículo 15 dice: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera
en medio de la tierra. Se ha perpetuado en ellos mi nombre. Entonces, si ustedes miran el versículo 14, ahora empezó a leer en el 15, pero en el 14 dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Y esto es muy profundo, no alcanza el tiempo, ni queremos darle la profundidad teológica que podríamos darle a esto, pero presta atención, porque lo que está diciendo Ada del versículo 15 en adelante es que el nombre de Israel iba a ser perpetuado en cabeza de Efraín. Pero Efraín, que es el nombre de las 10 tribus del norte, fue llevado a Siria cautivo, todas esas 10 tribus, en el año 722 a.C., y nunca más volvieron a la tierra prometida. Se dispersaron por el mundo. Y es lo que vino a hacer Yahshua. No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A todos aquellos que están dispersos en el mundo, mezclados, sangre con esto, genética toda mezclada, un lío bárbaro, con lo cual hoy no se sabe quién tiene una gota de sangre de esas 10 tribus. Escuchaba ayer a alguien decir que la gente de Puerto Rico, el 90% de la gente de Puerto Rico tiene algún gen judío. Es interesante que se mezclaron con las naciones, y si el Señor te está llamando, si el Señor te está llamando hoy a creer en Yahshua, en su Hijo Jesucristo, a recibir a Jesucristo en su corazón, a entregarles su vida, a aprender de sus enseñanzas de la Torá, si te está llamando a Jesucristo, es porque te está llamando a ser parte de Efraín. No sé la gota de sangre, si es que tenemos o no tenemos, sí sabemos que por Yahshua hemos sido, ya no somos extranjeros. Exacto. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? Israel. Israel es la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A través de Yahshua, a través de Jesucristo, a través de su redención, a través de la renovación del pacto que Él vino a hacer en su sangre. Entendamos esto. Se los dejo para que lo estudien, porque esto es para estudiarlo. Les va a llevar unas cuantas horas estudiar teológicamente la profundidad de lo que significa esta bendición de Israel sobre Efraín. Busque Efraín en toda la concordancia del Antiguo Testamento y preste atención. Y preste atención. Y acá el 20 está lo que hablábamos hace un rato. Dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Entonces, cuando nosotros, esto también lo estoy diciendo para mi hijo o mis hijos que están viendo esta transmisión, que a veces tal vez ellos no entiendan por qué cada cena familiar del viernes yo les pongo la mano en la cabeza y digo, te bendiga Dios con la bendición de Efraín y la bendición de Manasés. Y está sacado de acá, de este versículo 20, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Ahora entienden por qué esa bendición. Cada hijo debería indagar cuál es la importancia y el significado profundo de que su papá lo esté recibiendo, cada cena lo esté bendiciendo, cada cena del viernes con la bendición de Efraín y Manasés. No lo está bendiciendo la bendición de grandes hombres de la Biblia, sino de estos dos hermanos que guardaron silencio, pero que cortaron la maldición generacional. Cortaron la maldición generacional de enemistad entre los hermanos. Cortaron la iniquidad. Es muy importante, estudie esto. Yo estoy preparando un estudio, casi lo tengo, sobre la iniquidad. En un día se los voy a dar. Pero es muy importante lo que hicieron estos hermanos cortando la iniquidad, o sea, la maldición del pecado transmitida de generación en generación. Y nada. Bien, vemos entonces que cuando los bendijo, cruzó las manos
Como decíamos, se coloca la mano encima de la cabeza, la mano derecha encima de la cabeza sobre a quien se quiere bendecir. Dijimos que la mano derecha tiene la primacía espiritual y Jacob hizo esta maniobra de cruzar las manos, poniendo la derecha sobre Efraín, que se encontraba a la izquierda, y colocó la mano izquierda sobre Manasés, ¿no? Interesante también el signo o el símbolo que se forma, la figura que se forma, La cruz. la cruz, ni más ni menos que la cruz, como profético también de la venida del Mesías, y más que de la venida, de la obra que el Mesías iba Y la a hacer. bendición de Jesucristo y de su obra redentora sobre Efraín, Claro. los dispersos en el mundo. Esa obra en la cruz iba a alcanzar a Efraín y a todos los dispersos. La verdad da para muchísimo, muchísimo, muchísimo más. ¿Qué vamos al capítulo? Sí. 49. Sí, avanzar. Sí, porque en el 49 es muy importante, porque el 49 vemos acá sí la bendición que Jacob va a hacer sobre cada uno de estos hijos, no estando en su lecho de muerte, y de alguna manera lo que hace es dejar su testamento espiritual. Jacob les indicó 2 veces en el capítulo 49, dice, juntaos y os declararé, lo dice en el versículo 1, y en el 2 vuelve a decir, juntaos y oíd. Fíjense, ¿no? Hace hincapié en esto de que estén juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la fragmentación y la división no traen bendición, todo lo contrario, perjudica, divide. Entonces 2 veces habla de que se junten. Vengan, júntense alrededor de mi lecho de muerte porque tengo cosas que decirle. Por supuesto, me imagino lo que debe haber sentido Jacob, que en ese momento vio a todos sus hijos alrededor de él, ¿no? Su repetida llamada a que se juntaran insinuaba un mandato a unirse con amor y formar todos un solo pueblo. Estas bendiciones, además, son proféticas. Son proféticas porque cada frase, cada palabra que va a emitir Jacob sobre sus hijos, hablan sobre lo que va a ocurrir en la posteridad. Entonces les pide que presten mucha atención. Sabemos que las bendiciones son muy importantes en la Torá, especialmente en el libro de Génesis. Siempre fuimos viendo cómo de padres a hijos se fue transmitiendo la bendición. Y la bendición es un don de Dios que lo otorga a los justos para que sean capaces de dársela a sus hijos, y por supuesto, al ser dadas, tienen eficacia. Esas bendiciones se cumplen. Bueno, Israel en la bendición describe los rasgos de carácter de cada uno de sus hijos. Si prestamos atención, ahora lo vamos a tratar de hacer brevemente, pero básicamente hace hincapié en el carácter, en las características de cada uno de sus hijos. Él los instruyó a cada uno para que desarrollaran su potencial singular, maximizando esos talentos, esas capacidades, habilidades, esa fuerza de carácter que cada uno tenía, que habían sido dadas por Dios. Y esta es la máxima bendición. ¿Por qué? Porque Israel no nos bendijo para que tuvieran riqueza u otras adquisiciones externas. La verdadera bendición es que las personas lleguen a ser todo lo que puede ser. Y en eso se enfocó Jacob sobre sus hijos. Jacob los conocía sus fortalezas, conocía sus debilidades. Sin embargo, Jacob se enfocó en esas capacidades, esos talentos que vamos a ver después, a partir de la semana que viene en el libro de Éxodo, en la salida de Egipto, en este proceso, cómo cada uno de esos hijos en cabeza de cada una de las tribus, con sus características va a tener una función específica dentro de todo el cuerpo. Cada uno va a tratar de desarrollar su singular potencial. Israel se aprestaba a bendecir a las tribus en forma individual, cada uno de ellos con su propio carácter
y encaminarlos por el sendero que Dios le había asignado a cada una de ellas en particular. Porque estas bendiciones no daban lugar a dudas de que cada una de las tribus tenía su propia misión especial dentro del pueblo de Dios. Y Jacob era el único, por su nivel espiritual, de poder percibir estas cosas. Él las percibió y las pudo transmitir. Cada una de las tribus de Israel tenían funciones diferentes. Fijémonos que algunos tuvieron la función de la monarquía, otras del sacerdocio, ¿no?, a través de Leví, otra de erudición o estudio de la Torá, otros eran hábiles guerreros, otros iban a ser hábiles para el comercio. Pero todas juntas contribuirían con su talento propio a la gran misión de la nación: servir a Dios y glorificar su nombre. Muchas veces nos preguntamos de dónde sale Efesios capítulo 12, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis los dones espirituales, acerca de los dones espirituales, los dones del Espíritu. Y acá sale. Cada hermano con su propia capacidad. Porque Ada dijo recién algo que quiero que usted lo anote, lo que dijo Ada. La verdadera bendición es que la persona llegue a ser todo lo que puede ser. Dios no te está pidiendo que de 5 talentos multipliques a 15. Te está pidiendo que multipliques tus 5 talentos. Lo que Él te dio, o te multiplique los 2 talentos que te dio, o el 1 talento que te dio. Cada uno recibió un grado de capacidad para ciertas cosas. No es que alguno no tiene capacidad para nada. Eso es un engaño de Satanás. Todos tienen un grado de capacidad para ciertas cosas. La bendición dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, de la congregación de Dios, ¿cuál es la bendición? La verdadera bendición, anótelo, dijo Ada, la verdadera bendición es que la persona llegue a ser todo lo que puede ser. La verdadera bendición es que desarrolles toda tu capacidad, todos tus talentos en el área que Dios te dio esos talentos. No te vamos a pedir que te dediques a la música si tienes la oreja tapada por un corcho, como algunos que yo conozco. No. Pero Dios te dio capacidad para otra cosa. Entonces, esa es la verdadera bendición. Funcionar con todos los talentos posibles dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Dice, procurad los dones mejores. Que procuremos desarrollar nuestros talentos dentro de la iglesia. Si no, somos meros espectadores. Y Dios nos llamó, miren, a ninguno de los hermanos, eran malos antes, ahora han sido redimidos, ahora se cortó la iniquidad, ahora ya no son más malos. Entonces ahora Jacob los bendice en función de sus talentos desarrollados de cada uno. Bueno, y tenemos en total 12 bendiciones, ¿no? O 12 profecías. Y comienza por Rubén, ¿no? Vamos a ver que Jacob en realidad va a reprender a sus 3 hijos mayores. Sabemos que Rubén, por ser el primogénito, debió haber recibido el derecho al sacerdocio y a la monarquía, pero esos privilegios le fueron cedidos a Leví y a Judá. Perdió el privilegio porque, como dice ahí, Rubén, tú eres mi primogénito. Versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 del 49. Tú eres mi primogénito, Rubén, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Por eso vemos que pierde Rubén sus privilegios, ¿no? Ahí Jacob le dice que es impetuoso como el agua. Esto, como dijimos, lo llevó a pecar con Bila, que era la concubina de su padre, perdió la doble porción que le correspondía de la herencia, y aunque mostró sincero arrepentimiento, no hizo eso que perdiera la primogenitura. ¿Por qué? Porque básicamente un líder, alguien que es llamado a liderar, a ser referente de otros, a guiar a otros, no puede permitirse actuar en forma irreflexiva.
sino que debe analizar cada una de sus decisiones y considerar siempre, antes de actuar, las posibles consecuencias de sus acciones. Es decir, Rubén no tuvo dominio sobre sí mismo ni sobre sus instintos. Por eso él perdió ese derecho a la primogenitura. Luego, del 5 al 7, vemos que habla de Simeón y Leví. Son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces acá vemos que Jacob explica los motivos por los cuales Simeón y Leví, quienes seguían a Rubén en edad, si eran el segundo y el tercer hijo, tampoco merecían sucederlos como soberanos. Eran hermanos de cualidades similares. Eran apasionados y eran vengativos. Eran fieros e incontrolables. Sus espadas fueron armas de violencia. Los levitas sabemos que tenían el rango de servidores de Dios, pero no tenían autoridad sobre la nación. Dependían de la nación para su sustento de los diezmos que todas los demás le daban a ellos. Simeón y Leví, si ustedes recuerdan, lo estudiamos en parashas anteriores, habían atacado a los hombres de Siquem, para vengar la violación de Dina, la hermana de ellos, y todo el que porta la espada es indigno de ser rey. Jacob les habló a todos los demás hijos de manera individual, pero a Simeón y a Leví les habla a ellos de manera conjunta. Los describe como camaradas que se unieron para conspirar y actuar con violencia. Ellos atacaron a Siquem, como dijimos, y algo interesante, que Jacob negó todo vínculo con la conspiración de sus hijos para atacar a Siquem. Y fíjense que Jacob dice, maldita es su ira. Aun cuando Jacob estaba reprendiendo a sus hijos, no dijo, malditos son Simeón y Leví, sino que maldice la ira de ellos. Como decimos siempre, hay que diferenciar entre el pecado y la persona que comete el pecado. Acá Jacob se estaba rebelando, estaba hablando en contra de las actitudes que sus hijos habían tenido. En señal de desagrado, anuncia de antemano a la posteridad que han de ser esparcidos en Israel. Y sabemos que los levitas, ¿se acuerdan?, fueron dispersos por todas las tribus, y la tribu de Simeón no se mantuvo unida. Ahora, del 8 al 12 está la bendición a Judá. Bien. La bendición a Judá, que es muy importante porque es profética, porque de Judá desciende nuestro Redentor, Jesucristo. Y es la más larga de todas las que da. No sé La si es más largo esta o la de José. Están ahí, entre Judá y José son las dos más largas. Entonces, Judá, te alabarán tus hermanos, etcétera. Lea ahí usted del 8 al 12. Entonces se dicen cosas gloriosas de Judá. Usted ya lo estudió porque es la porción que venimos estudiando desde el domingo pasado. Entonces ahora estamos redondeando ese estudio que hicimos durante toda la semana. Entonces, vea del 8 al 12, que habla de Judá, la bendición a Judá, se dicen cosas impresionantes. Judá significa alabanza. Él sería la fuente del liderazgo. Y de Judá descendería la monarquía de Israel. Por ejemplo, la dinastía de David. Aunque empezó por un descendiente de Benjamín, que fue Saúl, pero después se establece en David, y se establece la promesa de Dios a David, que nunca faltaría rey en Israel, descendiente de la dinastía de Judá, David, y está hablando proféticamente del Mesías, de Jesucristo, como descendiente de Judá y del rey David. Entonces, muy interesante que esa es la promesa cuando dice no se apartará el cetro de Judá. Habla de la monarquía. El Mesías
sería aquel a quien le está reservado el cetro de Judá. Desde el tiempo de David hasta la deportación a Babilonia, el cetro siempre estuvo en Judá, siempre. Y después los gobernadores de Judea eran de la tribu de Judá también, descendientes de David. Hasta que apareció el Imperio Romano con Herodes y todo ese lío. Pero noten esto, noten que los judíos cambiaron la promesa de Dios. Y eso es muy importante, porque Dios hace promesas. Y el único que puede ir en contra del cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida, eres tú mismo. El diablo no puede interferir en las promesas de Dios sobre tu vida. No puede quitarte la bendición de Dios. Pero vos sí podés quitarte la bendición de Dios. Y eso le pasó a los judíos cuando un día en la vida de Jesús ellos mismos confesaron: no tenemos otro rey que César. Acá está el heredero de la monarquía de Judá, de David, acá está el Mesías, acá está Jesucristo. Este es el rey de ustedes. Y ellos gritaron: no tenemos otro rey que César. Listo, cortaron la bendición. Porque el ángel le había declarado a María, a Miriam, que el niño que había de nacer reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendría fin. Entonces, eso nos permite deducir que muchos que dicen ser israelitas en realidad no lo son, pues han declarado que tienen otro rey que no es Jesucristo. Y muchos que no éramos de la congregación de Israel, hemos sido injertados por Jesucristo en la familia de Dios, a través de Jesucristo mismo. Claro. Y una vez que el Mesías empiece a reinar, la bendición de Judá respecto al reinado se materializará en su máxima expresión y se manifestará en un nivel más excelso aún cuando todas las naciones se congreguen para reconocer la grandeza del Mesías y rendirle homenaje. Y nosotros estaremos allí porque nunca hemos dicho: nuestro rey es César. No, nuestro rey es Jesucristo. Nuestro rey es el Mesías. Nuestro reino es Yahshua, el Mesías de Dios, el ungido del Padre, el ungido para ser rey sobre la tierra. Qué bueno. El 13. El 13 a Zabulón. Zabulón en puertos de mar habitará. Entonces, Isaacar era mayor que Zabulón. Sí. ¿Y qué pasó entonces? En este caso, a pesar de que Isaacar era mayor, Jacob bendice primero a Zabulón. Isaacar se caracterizó porque él podía estudiar la Torá, la tribu de Isaacar. Acuérdense que los de Isaacar eran los entendidos en los tiempos, eran los más estudiosos de la Torá, pero podían dedicarse al estudio de Torá gracias a que Zabulón, que se dedicaba al comercio, por eso habla de las naves y de los puertos, era Zabulón el que con su comercio, con el dinero que recaudaba y que hacía, podía sustentar a los de Isaacar. La tribu de Zabulón eran mercaderes, su territorio estaba situado en Galilea, entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Luego vemos el versículo 14 y 15, habla de Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Dijo Jacob sobre Isaacar que los hombres de esta tribu serían fuertes y laboriosos, hechos para el trabajo, especialmente el trabajo de labranza, como dijimos recién, también el del comercio, como un asno fuerte que es capaz de llevar la carga. También tuvo un papel espiritual fundamental, pues lleva sobre sí el yugo de la Torá y labra los tesoros espirituales de la nación. Se afanan en su estudio día y noche, sin darse un descanso formal, pero gozan de tranquilidad espiritual. Zabulón e Isaacar. Entonces, Isaacar dedicado fundamentalmente a estudiar la Torá. Del 16 al 18. Dice del 18 tener la bendición de Dan, la de Dan. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Primero bendijo, terminó de bendecir a los 6 hijos de Lea. A los 6 de Lea. Y después siguió con el
hijo mayor de Bila, que era la sierva de Raquel. Entonces, es muy importante porque descendiente de Dan, donde se cumple la promesa profética de la bendición de Jacob, es que Sansón desciende de la tribu de Dan. Es muy importante eso porque Total. Sansón... enfrentó a los filisteos. Claro, si ustedes miran la bendición es que está junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Así es como realmente termina la vida de Sansón, haciendo morir a 3.000 filisteos cuando se apoya sobre las columnas del templo donde estaban y cae el templo sobre ellos. Luego en el versículo 19 está la bendición de Agad, donde le habla de que primero un ejército lo va a acometer, pero al final él va a vencer. Entonces, ¿dónde está? Ahí tiene de esta tribu, viene Jefté. Jefté está en 1 Crónicas 12:8. Jefté. Uno de los jueces de Israel. Entonces, esa victoria se cumplió en los tiempos de Saúl y del rey David. El versículo 20 habla de Aser. Habla sobre el pan de Aser, será sustancioso y él dará deleites al rey. Porque de esta tribu, de la tierra donde se asentó la tribu de Aser, era muy fecunda en olivos, así que ahí iban a tener gran cantidad de aceite. Él iba a ser encargado de proveer manjares a la realeza. Sus abundantes cosechas serán dignas de las mesas de los reyes, serán solicitadas por los reyes. Aser además exportaría a otras tribus y aún a otros países. Su futuro correspondería así a su nombre, porque Aser significa felicidad. Bueno, después viene la bendición en el 21 de Neftalí, y Neftalí lo vamos a encontrar a ver, ¿quién era descendiente de Neftalí? Jueces 4:6. El rey Barak, en la época de Débora, la profetisa y jueza de Israel, Débora, que hacía sus funciones debajo de la palmera de Débora. Pero es interesante porque se produjo una guerra contra Sísara, y acá es donde Barak sube con Débora a esa batalla. Y procede como sierva suelta, como una gacela ágil, y entonces es interesante que también pronuncia dichos hermosas, lo que habla de la elocuencia de esta tribu. Y viene ahí la de José. La de José que tiene del versículo 22 al 26. Entonces, Jacob se dirigió a los hijos de Raquel, los últimos en nacer, que fueron su consuelo tras la muerte de su amada esposa. Claro, termina José y Benjamín. Y acá sí tenemos la bendición más larga. La bendición más larga, entonces, Ada, ¿cómo es? Acá está este tema. Vemos que lo compara, ¿no?, a José con una rama fructífera. Primero lo que hace es alabar a José, cuyo talento y pureza sobrevivieron al odio y a la tentación. Así que arranca esta bendición primero elogiando las virtudes de este hijo de José. Algunos comparan a José con una vida prolífica y una descendencia abundante. José alcanzó la fama a pesar del odio del que fue víctima. Esto lo vimos. Vimos cómo varios a través de su vida lo trataron de amargar. Por eso acá dice que había tenido muchos enemigos. Acá los llama arqueros, expertos en hacer daño. Vimos a sus hermanos que pensaban que habían acabado con él. Su dueña en la casa de Potifar se lanzó sobre él. Seguramente tuvo enemigos en la corte del faraón por la posición encumbrada que él alcanzó, pero se emplazó con firmeza su arco, refiriéndose a su poder y a su aguante, a su resistencia, ¿no? Yo lo llamaría a su resiliencia,
ante todas estas tribulaciones. La fe de José no desfalleció, los brazos de sus manos se fortalecieron, y sabemos que toda su fuerza ha venido de Dios. El faraón mismo lo apuntaló, lo levantó, le puso el anillo real. Todo esto aconteció gracias a Dios, en cuya ayuda superó todos los obstáculos que fue enfrentando en su vida. Dice, desde allí condujo la piedra de Israel. Desde esta posición de virrey de Egipto, José se transformó en el pastor que le proveyó sustento a Jacob. Todo esto hace alusión a Yahshua. Cuando José necesitó la ayuda de Dios para mantener su integridad espiritual, Dios le dio su ayuda y siempre lo hará en el futuro. Y además dice que iba a bendecir a las tierras de José con abundante irrigación para que tuviera tierra fértil aún en las épocas de sequía. Bien, en el versículo 27 está la bendición de Benjamín y lo compara con un lobo. Y habíamos dicho que el rey Saúl era descendiente de Benjamín y fue como un lobo. En su reinado él venció a Moab, a Edom, venció a Filistea. Dice, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. A la mañana, bueno, lo tienen a Saúl, el primer rey. El primer rey. Entonces, y a la tarde o noche fue una alusión al exilio de Babilonia y Persia. Y en esa oportunidad Benjamín, ¿no? La descendencia de Benjamín, triunfaría sobre los enemigos. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. También. Exacto. Y en él también se cumplió esta profecía, porque dice, y a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Eso se cumple en el apóstol Pablo, que él dice que era de la tribu de Benjamín en Romanos y en Filipenses, y ahí se cumplió, pues en la mañana de su vida devoró la presa como perseguidor, pero en la tarde de su vida repartió los despojos como predicador. Interesante. El versículo 28 habla de las 12 tribus de Israel. Las 12. Siempre habla... Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Bien. Vamos a el último pedido de Jacob. El último pedido de Jacob, que fue ser reunido con su pueblo, del 29 al 33. Claro, porque primero vimos que le pide a José que lo lleve a enterrar a la cueva de Macpela. Lo hace jurar, digamos. Lo hace jurar, le hace prometer, le hace jurar. Y por las dudas, acá, cuando ya tuvo a sus 12 hijos juntos y después de darles la bendición, ahí les vuelve a pedir a ellos, a todos juntos, por las dudas que José no lo pudiera cumplir por alguna circunstancia, entonces le pide a todos sus hijos juntos que lo lleven ahí. Es muy importante porque para eso estudianlo después, para los egipcios, para el faraón, el juramento no se podía romper. Exacto. Entonces a José le hace jurar. Entonces José va al faraón y dice, yo juré que a mi padre lo íbamos a enterrar en la tierra, ya en la cueva de Macpela. Pero aparte, a los otros hijos les hace prometer. ¿Por qué a los miembros de la congregación les hace prometer? Porque Jesús lo dijo bien claro, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, porque nuestra palabra tiene que ser el sí, sí, no, no. Si vos decís sí es sí, si decís no, es no. Pero con el mundo, con Egipto fue necesario y termina el capítulo 49, versículo 33, diciendo, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Jacob fue reunido con sus padres. Exacto. Esa es la promesa para nosotros. Ninguno de nosotros va a morir. Cada uno de nosotros va a ser reunido con la congregación de Dios cuando partamos de este mundo. Capítulo 50 es uno de los capítulos más emocionantes, principalmente el versículo 1. Porque el versículo 1 no dice que todos los hermanos se echaron sobre Jacob a llorar. Dice que un solo hermano fue.
Versículo 1 dice, entonces se echó José Sí. sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. ¿Mm? Entonces, lo hizo embalsamar, etc. Entonces, es muy interesante esto, porque la Torá solamente lo menciona a él, porque su presencia en los momentos postreros de Jacob representó el cumplimiento de la promesa de Dios. Sí. Que Dios le había prometido a Jacob que José colocaría su mano sobre sus ojos, Cerraría sus ojos. que José sería quien cerrara sus ojos cuando él partiera para reunirse con sus padres. Y acá no hay detalle en la Biblia que no se cumpla la promesa de Dios. Acá José está cumpliendo esa promesa que Dios había hecho. Entonces, en los versículos 4 al 7, lo vamos a ver a José pidiéndole permiso al faraón. Para ir a enterrar a su padre. Y fíjense el versículo 5. El versículo 5 dice, mi padre me hizo jurar diciendo. José no era ningún tonto. Sabía cómo proceder ante las diferentes circunstancias. Sabía la importancia. Es la segunda vez que usa el juramento para hacer algo al faraón. Entonces acá, otra vez el juramento. José era el soberano de la tierra y como tal no podía ausentarse del país por un periodo extenso, porque tenía que gobernar. Y acá se ausentó por un periodo extenso, más de 70 días. Entonces José le prometió al faraón que retornaría sin demora. Y el faraón dijo, si José juró, se tiene que ir. Si no hubiera jurado, no se podía ir. Del versículo 7 al 14 habla del cortejo fúnebre. Claro, como José y todos los hermanos fueron hasta la cueva de Macpela, digamos, a hacer el entierro de su padre, ¿no? Y es interesante porque Jacob murió con honor y fue seguido hasta el sepulcro por todos sus hijos. Fue un funeral de estado el que tuvo Jacob. Y fíjense que en recompensa por la actitud que José tuvo, José cumplió con su padre de llevarlo a la tierra de Canaán a ser enterrado. Entonces vamos a ver, después cuando terminemos el libro de Éxodo, que Moisés, el más grande profeta de Israel, se ocupó en forma personal de los restos de José cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida. Así lo honró, así como José honró a su padre, después Moisés va a honrar a José, cumpliendo el deseo de José de también ser enterrado en la tierra de Israel. Nunca antes se había realizado un funeral tan importante. Un periodo de duelo de 7 días, de llantos. Finalmente vamos a hablar del versículo 15 al 21, donde los hermanos dicen, bueno, ahora murió papá, ahora José nos va a matar. Exacto. Miren, con José se rompen, yo le hablo de la iniquidad, todas las maldiciones generacionales las rompe José. Así como las rompió Jesucristo con su redención, amén, que vino a quitar la iniquidad de nosotros. Rompió todas las maldiciones generacionales de nuestra vida, de sus redimidos. José figura. Y él rompió todas las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque Esaú había pronunciado una maldición generacional, que era, en esa época no se podía tomar venganza mientras vivía todavía el padre. Por eso Esaú había dicho, cuando muera mi padre, voy a matar a Jacob. No se podía hacer venganza durante la vida de su padre. Cuando muera mi padre, voy a matar a Jacob. Y esa maldición generacional, esa iniquidad que se transmitió, acá viene a incidir, a pegar sobre los hermanos de José. Dijeron, ahora murió nuestro padre, ahora ya es lícito que mi hermano se vengue contra nosotros. Miren qué interesante.
Sin embargo, José vino a romper, a quebrar esta maldición generacional, esa iniquidad que en Jesús fue quebrada para siempre. No hay iniquidad. Jesús vino a quitar la iniquidad de nosotros. Por eso el versículo 19 y 20, José les responde a sus hermanos: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo interesante es el corazón Exacto. de José. Uh-huh. Cuando usted ven a Jesús, que sabía que Dios, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me oyes. Tú sabías que lo iba a resucitar a Lázaro. ¿Por qué lloró? Porque tenía un corazón tierno, empático con el sufrimiento del otro. Él se hizo nuestro otro, nuestro semejante, se hizo hombre, para poder sentir en él nuestros sentimientos y poder tener empatía con nosotros. Piensen eso, la empatía de Jesús, se hizo uno de nosotros, tomando forma de hombre, se hizo uno de nosotros para poder tener empatía. Por eso lloró, cuando lloraban todos frente a la tumba de Lázaro, aún sabiendo que Dios lo había escuchado y lo iba a resucitar. Y acá en el versículo 17, al final del 17, después del punto, dice: y José lloró mientras los hermanos hablaban. Mintiendo, ¿no? Porque mintieron ahí, pero no importa. José, mientras los escuchaba, lloraba. Su corazón empático. Su corazón como el corazón de Jesús, que puede tener compasión de nosotros, que puede sentir empatía por nuestro dolor, porque Él habitó en un cuerpo similar al nuestro y tuvo sentimientos como los nuestros. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, que tengamos en cuenta esta realidad. José vivió 110 años. 110 años y murió. Y el 24, José dice a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y como dijo Ada, cuando Moisés salió con el pueblo de la cautividad de Egipto, José fue enterrado en la tierra de Siquem, la tierra que Jacob le había obsequiado a José. Entonces, por eso Hebreos 11:22 culmina diciendo: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La fe en Dios, la fe en que las promesas de Dios siempre, sin ningún tipo de excepción, se van a cumplir, a no ser que vos seas quien sea el impedimento. Pero las promesas de Dios en tu vida se van a cumplir. Se van a cumplir. Y el que camina en emuná, el que camina como el justo, que camina en fe, por la fe, en integridad, en obediencia a los mandamientos de Dios, en compromiso con Dios, en lealtad, en fidelidad a Dios, eso es emuná, eso es la verdadera fe bíblica. Las promesas de Dios se van a cumplir, todas ellas, en tu vida, sin faltar una. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por habernos acompañado una vez más en esta enseñanza de las porciones del Pentateuco, la última del libro de Génesis. Nos encontramos la próxima semana para comenzar con el libro de Éxodo. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando
Y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.cl.